presentar a Abacú. Abacú, cuyo nombre significa ceñir. Vamos a el significado etimológico: ceñido por Dios, agarrado por Dios, sustentado por Dios. Abacú capítulo 3 y su versículo 1. Abacú capítulo 3 y su versículo 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Una vez más, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Oración del profeta Abacú sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Verso 17. Aunque la higuera no florezca, iglesia, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Jehová es el Señor, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Gracias, Jesús, porque nosotros en esta hora te damos la honra y la gloria a ti. Y a pesar de ciertas circunstancias podemos hablar con un corazón redimido, como decía la alabanza. Podemos engrandecer tu nombre y podemos decirte muchas gracias, porque tu gloria ha cubierto todos los cielos y el resplandor fue como una luz y rayos brillantes salían de tu mano y ahí estaba escondido tu poder. Podemos observarlo en los evangelios, como tu poder salía cuando tú hablabas y ministrabas, que tu mano señalaba y que tu mano ponía sobre, y no importa cómo estuviera la persona, sea endemoniado, sea enfermo o sea con cualquier tipo de cosas, tú lo sanabas, porque sobre ti y en tus manos estaba el poder. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te puedes sentar, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Todos se pueden sentar. Es muy importante que nosotros como iglesia, hoy vamos a hablar de fe, levantando el ánimo del pueblo por medio de ¿qué? De la fe. Levantando el ánimo del pueblo por medio de la fe. Hay muchas cosas que podemos definir la palabra fe. La Biblia define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice la Biblia. Ahora, la fe en algo práctico es como aquel que está en un ferrocarril. El ferrocarril, hay una locomotora que va adelante, los vagones van detrás. ¿Quién es que lleva la locomotora? ¿Los vagones quién es que lleva el ferrocarril? ¿Son los vagones o es la locomotora que va delante? Un artefacto que esté volando, es decir, un avión. Y ese avión está en el aire. ¿Es el fuselaje o el cuerpo del avión que mantiene el avión en el aire, o hay turbinas que mantienen ese avión en el aire? Las turbinas están en el avión, pero las turbinas son las que guían al avión, no el avión a la turbina. ¿Usted entiende? Así mismo es aquel que tiene fe. El que tiene fe es como el espíritu que está en el cuerpo. Un cuerpo sin espíritu está como, está inerte, está muerto. Pero una persona que tiene fe, se le ve las acciones, se le ve algo diferente. Una persona que tiene fe se mantiene con un concepto muy en alto, y la fe lo mantiene, que es la persuasión o el convencimiento que usted tiene de que Dios creó todas las cosas, y tener un alto concepto de Dios y de su palabra. Eso se llama tener fe en Dios. Porque yo puedo tener fe en varias cosas,
Pero la fe es algo que usted tiene que definirlo con mayor vehemencia y con mucha claridad. Nosotros utilizamos muchos puntos importantes en los cuales nosotros debemos de entender lo que es fe. Y cuando yo comienzo a estudiar a este personaje llamado Abacú, Abacú era un hombre como usted y como yo, era un hombre que vivía en situaciones muy difíciles, donde su oración solamente al principio que comenzamos a leer este libro, observamos que la oración de Abacú era de iniquidad, de mucha violencia, de muchos problemas, y solamente él estaba enfocado en los problemas que él podía observar en el diario vivir. Su oración no era una oración de gratitud, no era una oración que estaba mirando más allá de los problemas, sino que estaba concentrado solamente en los problemas. Cuando tu oración se concentra en la circunstancia que tú estás viviendo, tú siempre vas a estar conforme a la circunstancia. Tú no te puedes dejar dominar por la circunstancia. Si te dejaste dominar de la circunstancia, es como el vagón que está dominando el ferrocarril. El ferrocarril no se deja dominar de la circunstancia, ni de los sentimientos, ni de emociones. El ferrocarril es que domina, es decir, la locomotora lo domina todos los vagones que están en el ferrocarril. De esa misma forma, tú no puedes dejarte dominar de la circunstancia. Dice el verso 2, hay una pregunta que el profeta se hace, porque hay muchos problemas que están sucediendo en los tiempos en que él está viviendo y que él escribe este libro. Abacú escribe este libro más o menos en el siglo VII antes de Jesucristo, en el año aproximadamente 612 antes de Cristo, en donde había muchos profetas. Con él estaba Daniel también, estaba Ezequiel, estaba Jeremías, estaba Nahum, estaba también Sofonías y estaba Abdías, y entre otros. Este hombre observa un problema que existe en su nación, que quizás es como lo que estamos observando ahora mismo en nuestras naciones. Quizás nosotros nos movemos a naciones latinoamericanas, en la nación de República Dominicana, y quizás en esta nación hay personas que son perversas, como por ejemplo, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvará? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cuando nosotros nos detenemos a observar situaciones como esta, el profeta hace una pregunta, tiene una confusión terrible. Él no encuentra cabida, él cree que Dios se ha ido y ha dejado todo. Como dicen los deístas, que Dios crea al mundo y lo dejó solo. Él piensa que Dios ha dejado todo y que él no es escuchado por Dios. ¿Cuántas veces tú estás orando y tú ves que la situación tuya, en vez de aumentar, o en vez de disolverse, o de resolverse y de disminuir los problemas, lo que hace es que aumentan? ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Los problemas muchas veces, en vez de disminuirse, lo que hace es que aumentan. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tú permites esas cosas? ¿Por qué permite que el policía abuse de mí? ¿Por qué permite que el landlord abuse de mí como yo soy una tena o soy un inquilino o una inquilina y el landlord ha abusado de mí? ¿Por qué me han despedido del empleo sin yo haber hecho nada? ¿Por qué muchas veces a mí me hacen cosas que yo no he hecho? Porque hay tanta iniquidad en medio de la tierra. Porque hay tantos crímenes. Porque observamos cuando prendemos el televisor hay tantos problemas en medio nuestro. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Es una pregunta que tú le haces al Señor. Pero yo te garantizo algo, que si tú le dices al Señor y le preguntas, el Señor te va a responder. Aunque quizá la respuesta de Dios no te convenza en la primera ocasión, pero si te mantiene orando y pidiéndole al Señor que te dé la respuesta, Él te va a convencer y Él te va a dar a ti la respuesta en el momento preciso. Por ejemplo, los países suramericanos y centroamericanos, los países que están en el Caribe, y los países que están por aquel lado del oriente, del mundo, que están en África y en el Medio Oriente, observamos que hay sediciones y hay insurrecciones. ¿Usted entiende? ¿Y con qué se come eso? Que hay sublevación en contra de los gobiernos.
que hay muchos problemas, muchas guerrillas. Y usted se pregunta, ¿dónde está Dios con tantos problemas que existen? ¿Hay cristianos en aquel lugar? Creo que sí que lo hay. ¿Hay personas que están orando al Señor? Sí, también lo hay. El profeta, como está confundido y su oración no consigue respuesta, su oración solamente se mantiene hablando de iniquidad, hablando de violencia, hablando de problemas. ¿Cuántas veces tú no vas a orar al Señor y solamente habla de problemas y de problemas y no sabe venir delante de Dios por encima del problema y no juzgar conforme a las circunstancias y entender que el que tiene dominio de todas las cosas, Él está en el cielo? Y a quien tú le estás dirigiendo tu problema es a Dios, levantando el ánimo del pueblo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Levantando el ánimo del pueblo por medio de la fe. Ahí viene la respuesta de Dios al profeta. Miren entre las naciones y ved. Asombraos, porque haré una cosa o una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer a los que moran, las moradas ajenas. Formidables y terribles, de ella misma procede su justicia y su iniquidad. Sus caballos serán más ligeros que el leopardo y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresura a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes de los príncipes, hará burla, se reinará de toda fortaleza, levantará terraplén y la tomará, luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. En los tiempos en que este profeta vivió, era tiempo en la cual había un rey llamado Joacim, que era hijo de otro rey llamado Josías. Este profeta pudo observar la restauración de su nación, pudo observar la reforma de su nación, donde Josías había descubierto la ley, y en la nación en la cual vivió este profeta, él observa cómo esta nación es restaurada. Pero ¿qué sucede? Que después de morir Josías, que fue muerto a manos del faraón Necao, este profeta observa cómo su hijo Joacim toma el dinero del pueblo y lo malversa, comienza a construir un palacio exorbitante, y comienza a hacer cosas en las cuales usted lo puede encontrar en Jeremías 22 del 11 al 19. Ahí observamos cómo el Señor comienza a usar a Jeremías y le dice a ti Salum, que era otro nombre que se le daba a Joacim, también Eliaquim era otro nombre que se le daba. Joacim era el hijo más viejo de Josías, pero este Joacim fue quitado porque era un hombre muy perverso y era un hombre abusador. Si usted lee la palabra del Señor y puede entenderla un poquito, cuando usted lee el libro de Jeremías, observa que este hombre fue que le tomó el rollo a Jeremías y se lo quemó. Y después de tomar a Jeremías, porque le decía la verdad. Cuando usted es profeta de Dios, un hombre de Dios tiene que hablar verdad. Un hombre de Dios muchas veces cuando habla verdad, eso acarrea problemas a aquel que no quiere recibir la verdad. Dale un aplauso grande al rey si puede. Entonces, estos hombres, como Habacuc, como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel, y entre otros, Abdías y también Sofonías, eran hombres que tenían la responsabilidad de hablar de parte de Dios. Pero eran hombres que vivían una vida íntegra o completa delante de Dios. Cuando el profeta le pregunta a Dios acerca y le da su queja de lo que está pasando en su nación, Dios le dice: voy a levantar una nación que lleva a sus presas y lo lleva como la arena del mar, y que atribuye toda su fuerza a su propio Dios, y que hace andamio, que hace cierto, lo que le dicen, ¿cómo decirle? El terraplén es como cuando usted está haciendo algo
para usted poder escalar y pasar como un puente. Eso es lo que está haciendo para facilitar la conquista. Eran los caldeos, los babilonios, que Dios levanta. Habla de muchas formas al pueblo para que pueda entender. De una forma alegórica le dice al Señor a su pueblo, dice, había la historia de dos hermanas. Una se llamaba Ahola y la otra se llamaba Aholiba. Una se llamaba Ahola, Ahola era Samaria, que era el reinado del norte, y la otra se llamaba Aholiba, que era el reinado del sur, que era Jerusalén. Ahola significa su propio tabernáculo y Aholiba significa mi tabernáculo está en ella. Cuando Dios le dice acerca de Ahola, le dice, mira, estas fueron dos fornicarias y crecieron en un lugar llamado Egipto. Y cuando crecen en ese lugar llamado Egipto, yo la hago grande, le doy fuerza, pero eran coquetas, se iban con cualquier amante y fueron fornicarias. Ahora llegó y vinieron aquellos hombres muy fuertes, muy handsome, muy elegantes, y comenzaron a coquetear y fueron conquistadas por esa nación llamada los asirios, que hoy es lo que se conoce entre el pueblo de Persa y de Irán y de Irak. Los asirios conquistan el reinado del norte a Samaria en el año 722 antes de Jesucristo. Pero la hermana menor llamada Aholiba, en vez de aprender la lección de su hermana mayor, lo que hace peor, se enamora de los asirios y también se enamora de los caldeos. En el año 606 antes de Jesucristo, Dios envía a un general llamado Nabucodonosor, y mientras él iba de camino, su padre Nabonido, o Nabopolassar debo decir, murió. Y cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén, entra como rey de Babilonia. Cuando entra a este lugar, este hombre escribe más o menos en el 612 antes de Jesucristo. Y lo que hace que cuando Dios le da la respuesta, este hombre está todavía mucho más confundido. Pero ¿cómo es que un Dios tan justo puede usar a personas perversas, a personas que aman a otro Dios? Ellos atribuían todo lo que hacían a su Dios, tenían la espada como su Dios, y el Dios supremo de ellos se llamaba Marduk. Este Dios para ellos era lo más fuerte que existía, y ellos decían que toda su fuerza, todo lo que hacían, toda la conquista que hacían, lo hacían porque Marduk le daba la fuerza. Y cuando iban y conquistaban, atacaban a todo el mundo porque tenían su fuerza a base de lo que ellos confiaban. Yo no sé qué Dios tú tienes. Yo no sé si cuando tú conquistas, tú se los das a la habilidad que tú tienes, a la capacidad que tú tienes, o a la capacidad que Dios te ha dado, o a la capacidad que tiene tu Dios. Dale un aplauso grande al Rey. A ese Dios que nosotros tenemos que atribuirle toda nuestra conquista. Cuando tú eres un hombre que entiende que Dios es el que te da la capacidad para usar muchas cosas. Hay quienes tienen la capacidad de tocar instrumentos, hay quienes tienen la capacidad de decorar, hay quienes tienen la capacidad de construir, hay quienes tienen la capacidad de usar, de chequear con los instrumentos de música o los equipos, con computadora, de tener habilidades excepcionales. Pero nunca tome lo que tú haces, tome la gloria y la atribuya y haga el oficio que tú haces de un Dios. Eso es peligroso, muy peligroso. Cuando Dios le contesta a este profeta, en vez del profeta esclarecerle la mente, lo que hace es que se confunde todavía más. Y ahí vuelve el profeta a quejarse otra vez delante de Dios. Otra pregunta para Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciados o a los menospreciadores y callas. Y cuando destruye el impío, al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará todos con anzuelo, los recogerá con su red.
y los untará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por cierto, hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. En otra palabra, esta nación tomaba las almas, las personas la tomaban como si fueran peces y hacía sacrificios, sahumerios de ellos, y todo lo que hacía lo atribuía como que la red que ellos tenían, las armas que ellos tenían, todavía seguía siendo como que era su propio Dios. Cuando nosotros muchas veces estamos en circunstancias, en situaciones que vemos que no hay salida para el problema, nosotros no podemos abandonar y dejarnos dominar de la circunstancia, ni dejarnos dominar del problema. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, como nosotros observamos los cuadros que aquí en la palabra nos enseña. Los hombres de Dios hablaban con Dios. Cuando dicen un porqué, no un porqué de necedad o un porqué necio, sino un porqué porque tienen fe. Observamos a este hombre que comienza como un cristiano que es una persona que anda impíamente, que no conoce a Dios, y cuando conoce la ley de Dios, comienza a ser transformado por la ley de Dios. Es importante que la oración de un hombre transformado, una mujer transformada, es una oración completamente diferente. No es una oración de queja. Este hombre comienza quejándose, pero cuando conoce los planes de Dios, tan pronto conoce los planes de Dios, este hombre cambia la oración. Mire los planes de Dios. Y Jehová me respondió la segunda vez y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso es Dios hablándole a Habacuc. Cuando nuestra alma no es recta, en vez de nosotros humillarnos, en vez de nosotros reconocer que las cosas se están pasando de la forma que están pasando, es para Dios ponernos en las alturas, es para Dios ponernos en otra posición, es para Dios glorificar su nombre y nosotros aumentar nuestra fe. El núcleo de la Biblia, el epicentro de la palabra de Dios se llama la fe. Pablo aquí utiliza un proverbio subjetivo. Habacuc, el justo por su fe vivirá. Más adelante, Pablo utiliza en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 17, y en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17, dice: el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Está utilizando un artículo definido. Tenemos que tener una definición. ¿Cuál es la fe que tú tienes? No sé si tú tienes fe en Mahoma, no sé si tú tienes fe en tu intelecto, no sé si tú tienes fe en quién tú tienes fe, pero mi fe tiene una definición, que es en Jesucristo, aquel que murió por mí. Esa es mi fe. ¿Usted está entendiendo? Cuando tú te mantienes con esa fe, si tú vas al hospital y te declaran que hay una enfermedad que es incurable o que tienes que ir sometido a ciertas operaciones quirúrgicas y que tienes que pasar por ciertas cosas, si tú te mantienes con fe, si vas a ser operado, Dios mío, tú me guardarás en completa paz, porque aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Yo entro confiando en ti, que tú eres el cirujano por excelencia y que tú eres que va a hacer esa operación. Cuando tú tienes fe en el Señor.
Pero cuando nosotros no tenemos fe, nuestra fe, muchas veces nos llenamos de dudas. La duda es la ausencia de ciertas evidencias. Tan pronto viene la evidencia, se desaparece, se disipa la duda. Por ello es tan importante, ok, tú tienes duda, no importa, mantente orando, mantente viendo que el Señor te va a abrir los ojos, el Señor te va a dar la respuesta. Cuando observamos a este hombre, que este hombre tiene la respuesta de lo que él está pidiendo, cuando tan pronto Dios comienza y le dice a él lo que está pasando, él no entiende mucho de lo que Dios está haciendo, pero él se está acercando a Dios por fe. ¿Cuántos de ustedes entienden a Dios? Yo no entiendo a Dios a veces. Mas sin embargo Dios dice que Él se complace en aquellos que le conocen. En aquellos, dice, me complazco más en el conocimiento mío que en los sacrificios. Me complazco más en misericordia que en el sacrificio. Me complazco más, oye, en tener obediencia u obedecerme que en los holocaustos. Hay una superioridad cuando hay obediencia, cuando hay misericordia y cuando conocemos a Dios. El conocer a Dios es parte del negocio. A veces no entendemos los planes de Dios, pero en el transcurso de la única forma, observamos cómo este hombre comienza en los valles y termina en las alturas. A veces estamos nosotros en los valles. No sé con qué tipo de valle tú has venido. Quizás viniste con un valle de depresión, quizás viniste con un problema en la cual tú no ves solución. Pero yo estoy seguro que si mantienes la confianza en el Señor, Él te va a poner en las alturas. Él te va a levantar tu fe. Él te va a levantar tu ánimo. Él te va a dar confianza. Él deposita la confianza en ti para que tú te mantengas todo el tiempo en alto. Para que te mantenga en las alturas como Dios quiere que caminemos en las alturas. El hombre de Dios camina en las alturas. La mujer de Dios camina en las alturas. Hay algo que mantiene al cristiano en las alturas. Son como aquellas turbinas que mantiene ese artefacto volando. Muchas veces cuando despega es la parte difícil. Se cuenta las veces de un avión, no las veces que está, cuántas horas de vuelo tienen, ni siquiera cuántas horas aterriza, que también tiene que vencer la gravedad, sino cuánto o cuántas veces de despegue tiene esa nave. Y cuando tú despegas, entonces esa turbina de la fe te mantiene en alto. Esa turbina te mantiene en alto. El hombre de Dios se mantiene confiado. El hombre de Dios no juzga por las circunstancias en las cuales está viviendo. La mujer de Dios no juzga por circunstancias. Aunque tú veas que está oscuro, aunque tú veas la situación que está adversa, aunque tú veas los problemas que tú veas, si tú tienes confianza en Dios, tú has venido aquel que hace el insoluble, lo hace soluble. No hay problema matemático que Dios no pueda resolver. Y aquellos que han estudiado dicen que un problema, si no se resuelve, no es problema. ¿Verdad, Carlos? Eso es lo que dice la ley de la matemática. Si no se puede resolver, no es problema. Imagínense si eso somos nosotros los hombres, ¿cuánto más Dios? Si eso somos nosotros los hombres, ¿cómo lo vamos a decir nosotros? Mire el punto, a mí me gusta mucho la oración. Este hombre, entonces, después que él entiende lo que Dios, que pone su corazón en nivel con el de Dios, que su corazón se pone recto como el de Dios, que su corazón se pone en la misma trayectoria de Dios, que su corazón se pone en la misma autopista, en el highway del Señor. Este hombre comienza a trazar lo que dice la Biblia y todo lo que hizo el Señor cuando sacó de la tierra de Egipto a su pueblo, y que cuando hizo señales portentosas, cuando llegó y conquistó naciones, cuando tomó reinos, tomó reyes y los sublevó, lo doblegó, lo conquistó, lo asesinó e hizo de todo a favor de su pueblo. Cuando él comienza a narrar eso, entonces que él comienza a decir, dice así, oración del profeta Habacuc sobre Sihonot. Sihonot se dice que es una nota musical. Este hombre era un levita. Si tú observas el último versículo, observa que dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Era una persona que estaba encargado de tocar instrumentos de cuerda en la alabanza a su creador.
La música tiene 3 tipos de instrumentos. Uno es la cuerda, otro es la percusión, que son y otro es los vientos. 3 tipos de instrumentos. Entonces, este hombre era especialista tocando instrumentos de cuerda. No sé cuál de ellos era que tocaba, pero él estaba tocando instrumentos de cuerda. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra del Señor y no han temido? Si dice el Señor, yo habito en las alturas y en la santidad, y en aquel que es humilde de espíritu y que tiembla, ¿dónde? A mi palabra. Por ello, cuando ustedes, no sé si usted se da cuenta, mi persona, y eso es lo que enseño, que cuando se está leyendo la palabra del Señor, usted viene, si se está leyendo la palabra del Señor, yo quiero que pongan 2 dedos de juicio, aquellos que no tienen un poquito. Usted observa que está leyendo la palabra, párese, porque es un respeto a Dios que está leyendo su palabra. Párese, y después que terminaron, entonces siga. Aunque le pase lo que le pase, si le picó el mosquito, deja que se jarte, si se puede utilizar con la J, de la sangre suya, pero manténgase quieto hasta que se lea la palabra del Señor. Es respeto a Dios, porque cuando tú respetas a Dios, Dios también te respeta a ti. Dice, creed en Jehová y creed también en su profeta y en su palabra. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor nos bendice. Tanto Miqueas como Oseas nos enseña, y también el mismo libro de Isaías, que Dios bendice y que Dios mira de lejos a aquel que es altivo, más aquel que es humilde lo mira desde cerca. ¿Para qué? Para bendecirlo. Imagínese usted que usted venga delante de Dios con arrogancia cuando usted tiene problemas. Mira tú, baja de ahí, resuélveme este problema. Mira tú estás durmiendo, despierta. Despierta. No, por ahí algunos que tienen. Es una terminología que dicen los suramericanos, Diosito. Nosotros no usamos eso porque Dios es muy grande. Yo no voy a decirle Diosito. Porque Diosito, ese se escribe con letra minúscula. Ese no es mi Dios. Se ve sencillo. Y dígalo como te lo digo, pero yo creo que hay que tener respeto a esta palabra. Y Dios te sigue diciendo lo siguiente. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Este hombre era sabio. Este hombre sabía que ya lo determinado, que ya se le había puesto preso a la cabeza de su pueblo, que ya el juicio de Dios venía seguro. Porque lo que el pueblo de Dios había sembrado, eso era lo que ellos iban a cosechar. Lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Segamos lo que sembramos y más que lo que sembramos. Siempre lo segamos. Ley y principio de Dios. Siembra, cosecha. En la agricultura tú siembras mango, no vayas a buscar manzana. Es mango que has sembrado. Sembraste cadillo o gratey, o sembraste pringamosa, o sembraste fogaraté, o sembraste lo que es la javilla. No vaya a buscar, mira, búscame uva, mira, por ahí quiero que me busque unos cuantos guineitos. No, ve a buscar lo que tú sembraste. Hay quienes siembran mucho lujo en su juventud, lujo. Son esos árboles que usted siembra de lujo. Y cuando usted llega a la casa, mucho lujo hay mucha sombra, los amigos se sientan debajo de las mantas de javillita que son de sombra. Pero aquel que siembra cosas que son frutas, mango, naranja, limoncillo, estoy hablando de frutas tropicales. Usted se sienta, llegó fulano, mengano, fulana, tráete una pequeña bateíta y trae un cuchillo y vamos a tumbar aunque sea una docena o 2 docenas de naranja y vamos a comer aquí. Pero si tú lo que siembras es lujo, no esperes que tú vas a comer fruta cuando tú estés en la vejez. No esperes que tú vas a comer no solo sombra, pero con sombra no se come, con aire no se come. Se come con fruta. Tú puedes estar debajo de una mata. Si tienes hambre, tú quieres comerte hasta las hojas. Si no voy a cristiano, como tú ves a gente, son locos, comiendo parásitos y culebras y todo lo que encuentran en el camino.
Nosotros tenemos que entender, por eso el Señor le dice aquí, acuérdate de tu misericordia en tu ira. Muchos de nuestros familiares, si no hay alguien que comience a orar por ellos, la misericordia de Dios se va a detener. Señor, acuérdate de tu misericordia. Mira a Mengano que anda desordenadamente. Mira a fulano, mira a fulana. Ten misericordia de ella, ten misericordia. Y comienza a hablar, pero habla con fe. Que el Señor avive la obra que Él ha comenzado. Aviva tu obra en medio de los tiempos y dala a conocer en medio de ellos. Ahora el profeta lo que quiere, arranca Jehová. Ya yo te entendí. Dale para allá, que yo sé lo que tú vas a hacer. Porque ya el profeta se puso en la misma página de Jehová. Ya estoy terminando. Dice que Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Traduzco. Temán era otro nombre, se le daba a lo que se conoce como Edom. Y Edom es Jordania en estos tiempos. Jordania. Esos son esos nombres que suenan muy lejísimos, están pegaditos. Dios vendrá ¿desde dónde? No sé desde qué lugar vendrá el Dios que tú tienes, pero el Dios que nosotros tenemos viene del cielo. Y Él está en tu corazón ahora. Cuando tú te mantienes en esto, tu oración dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Si la tierra se ha llenado de su alabanza y su gloria ha cubierto todos los cielos, Dios no quiere que ya tú vengas delante de Él con quejas. Dios no quiere que tú comiences a observar las circunstancias. Dios quiere que conforme a lo que cubrió los cielos y la tierra, tú hables con alabanza. Por eso el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pasará y se adueñará de tu corazón. Mire lo que dice el profeta ya para terminar. Dice, aunque la higuera no florezca, la higuera en este caso, como siempre la higuera, los escatólogos dicen que es Israel. Israel aquí en este caso te habla de tu familia. Aunque tú veas que tu familia no está floreciendo, aunque tú veas que en aquel entonces, cuando hablaba de la higuera, estaba tranquilo, confiado y en paz, disfrutando con tu familia. Aunque tú veas que esa paz no esté, aunque tú veas que tu familia se mantenga y tú la ves como que está contra nosotros. Si tú confías en Dios, Dios mantendrá a tu familia en paz y levantará a tu familia. Dice que ni en las vides haya fruto. Oye, la vid nos habla del gozo. El vino nos habla del gozo en el corazón del ser humano. Aunque el gozo se te vaya, aunque se vaya el gozo en tu hogar, mantén confianza en el Señor. Que aunque tú veas las circunstancias que estén adversas, si te mantienes confiando en el Señor, Él, aunque tú veas el refrigerador vacío, aunque tú veas que no tenga empleo, aunque tú veas lo que esté pasando, mira, mantén confiando en el Señor, que Él te dice que Él tiene dominio de la situación. Sí, que diciendo el profeta dice, aunque falte el producto del olivo, el olivo nos habla del alimento, nos habla del brillo, nos habla de la salud. Dice, aunque y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo esperaré en el Dios de mi salvación. Un verdadero cristiano no juzga por circunstancias. Un verdadero cristiano hace lo que hizo este hombre. Bueno, esto se embromó, pero aunque esto se embrome, aunque esto esté adverso, mira, yo en todo eso yo confío en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres aquel que me hace poner mis pies sobre la peña. Tú eres aquel que hace estar confiado. Tú eres aquel que me hace caminar como la gacela, como la cierva que anda ligero, que no se detiene en nada, que llega al destino, que llega con rapidez. Es muy diferente. Esta es la oración de un convertido. Este hombre comienza. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Llegamos de una forma y salimos de otra. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Aquí observamos el Evangelio de Jesucristo. Tú llegas con confusión, tú llegas con muchos problemas, tú llegas con mucha congoja de espíritu, tú llegas con mucha aflicción, pero cuando el Señor comienza y te mantiene, y te mantiene, y te mantiene en este camino, el Señor te levanta. Ponte de pies, iglesia, que ese es el Evangelio de Jesucristo.
Llegaste confundido, cuando llegaste a Cristo se va la confusión. Llegaste entristecido, cuando llegaste a Cristo sale con gozo. Y dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar confiado. Después que tú pasas y eres procesado, tú andas confiado, tú no tienes miedo de que tú vas a echar para atrás. Este versículo lo voy a leer parado. Dice, porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá. No tardará, mas el justo por la fe, dice, más vivirá el justo, o dice, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El cristiano no es de aquellos que retroceden. Las circunstancias no te pueden permitir a ti retroceder. Las circunstancias no te pueden hacer a ti devolverte. Las circunstancias, después que tú pusiste tu mano en el arado, tú no puedes permitir que las circunstancias te dominen. Tú no eres siervo de las circunstancias. Tu Señor se llama Jesucristo, no las circunstancias. Hay quienes tienen el Señor las circunstancias. Las circunstancias lo dominan. Usted no puede permitir que las circunstancias te dominen, porque dice el Señor que no agradará a mi alma aquel que retrocediere. Y nosotros no somos reyes. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga más.